Alberto Quiroga, técnico de la experimental del Intanguil y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Queríamos tratar sobre tres aspectos que son importantes para definir la estrategia y la tecnología que vamos a utilizar cuando ya hemos decidido incluir un cultivo de cobertura en la rotación para mitigar algún efecto o alguna oportunidad, digamos, para aprovechar alguna oportunidad de los mismos en el sistema de producción. Estos tres aspectos son, primero, la especie o las especies. Cuando uno dice cereal de invierno, por ejemplo, tenemos un amplio rango, no solamente de especies como alternativas para elegir, sino también de cultivares dentro de cada especie que tienen distintas características y por lo tanto pueden cumplir distintas funciones cuando se los incluye en una rotación de cultivos. El otro aspecto que tiene que ver y que, digamos, es importante es el tema de la nutrición del cultivo de cobertura, o sea, el aporte o no, si es necesario, de algunos nutrientes para hacer más eficiente sobre todo el uso del agua que nos cuesta, y sobre todo la eficiencia en la captura de carbono, cuando el objetivo es generar cobertura, mejorar el balance de materia orgánica, ¿no es cierto?, o mejorar alguna propiedad física. Y el tercer aspecto, que yo creo que es uno de los aspectos centrales al momento de definir estrategias, es el momento de secado del cultivo de cobertura, que tiene mucha importancia, no solamente porque define la biomasa que hemos generado, la captura de carbono, define la relación carbono-nitrógeno que va a tener esa biomasa, sino también el posterior aporte de nutrientes hacia el cultivo sucesor, lo que llamamos sincronización. Lo ideal sería que esos nutrientes, según el objetivo, sean reintegrados al suelo, en formas disponibles para que sean utilizados por el cultivo sucesor. Estos tres aspectos los vamos a tratar brevemente. Bueno, aquí tenemos una experiencia una de las tantas experiencias que hemos realizado en campo de productores para que en algunos ambientes determinados, ambientes edáficos, ¿no es cierto?, y secuencias de cultivos, incluir cereales de invierno y evaluarlos en cuanto a su eficiencia, fundamentalmente en lo que es la captura de carbono, en qué momento lo hacen, porque esto va a tener mucha importancia. Ahí, por ejemplo, como vamos a ver, materiales muy precoces que capturan y tienen una curva de crecimiento muy temprana, pero que luego, si el barbecho se prolonga, pueden entrar en senescencia, pueden perder hojas, incluso pueden resultar menos competitivos para lo que puede ser atenuar o mitigar, por ejemplo, la presión de malezas. Mientras que otros cultivares por ahí no son tan precoces y mantienen una curva de crecimiento un poco más prolongada y se tornan más competitivos hacia el final del barbecho, pudiendo incidir, en este caso, a lo mejor mejor o de una manera, digamos, más adecuada en lo que puede ser el mitigar o atenuar el problema de malezas. Por ejemplo, ¿cierto? Esta es una experiencia donde hemos sembrado el mismo día, la misma fecha de siembra, distintos materiales y cultivares dentro de un mismo material, y ustedes ven la diferencia de crecimiento que tenemos ahí. Aquí simplemente hemos representado un gráfico, voy a pasar rápido por el tiempo, donde tenemos la biomasa generada hacia el 24 de mayo en amarillo y hacia el 4 de julio, de distintos cereales de invierno. Centeno Don Ewald, Don Norberto, Quehue, Triticale Don Santiago, Centeno Don Juan,
avena florencia, trigo algarrobo, triticale don René, mezclas, cebada huilén. Bueno, distintas especies, y ustedes ven que si bien fueron sembrados con la misma fecha de siembra, tanto al 24 de mayo, evaluación de biomasa, como al 4 de julio, muestran distintas diferencias en lo que es la captura, en este caso de carbono, la producción de biomasa. Y todos son cereales de invierno, y muchos incluso son cultivares de una misma especie, pero hay diferencias importantes que tenemos que conocerlas. Aquí también, simplemente mostrar la producción de materia seca, la eficiencia en el uso del agua, es decir, cuántos kilos de esta materia seca por cada milímetro utilizado en cebada, triticale, tricepiro, centeno, que fue don Guillermo, hemos utilizado. Y hay materiales que pueden andar alrededor de 35 kilos de materia seca por milímetro, y en el mismo periodo hay otros materiales que pueden andar en 10 kilos de materia seca por cada milímetro utilizado. Esto es importante tenerlo en cuenta según el objetivo por el cual hemos decidido incluir cultivos de cobertura. Bueno, el otro aspecto, más allá de la especie, después en las preguntas podemos ampliar esto, es la nutrición. Acá tenemos, por ejemplo, hemos decidido aportar en una parte del cereal de invierno nutrientes y en otra no. Ustedes ven la diferencia. Aquí lo mismo hecho en una red, de San Pacho Chaján, Huinca Renancó, Trebolar, es una transecta casi de 300 kilómetros, donde en azul tenemos los testigos, todo es centeno, en azul los testigos, y en rojo está el tratamiento fertilizado. Y aquí hemos representado la producción de materia seca. Para que vean ustedes la diferencia, que en la misma ventana de tiempo podemos en algunos casos hasta duplicar la materia seca cuando el nutriente o los nutrientes son muy condicionantes del desarrollo, en este caso, de los cereales de invierno. Aquí simplemente una imagen para que vean en un corte. Era tan importante la respuesta que dijimos, bueno, vamos a documentar esa diferencia como respuesta, ¿no? Esta es una tesis, hay muchas tesis realizadas de estudiantes de grado y posgrado sobre la temática de cultivos de cobertura. Esta es una tesis, digamos, que se realizó en 5 sitios, entre el oeste de La Pampa y este de Buenos Aires, por el Álvaro Pereiro, de ahí, de técnico de Peguajó del INTA, donde él evaluó, en este caso es el sitio Villegas, evaluó la producción de biomasa de centeno, y aquí abajo ustedes tienen la oferta de nitrógeno, contando el nitrógeno que ya había como nitratos al momento de la siembra, más el fertilizante que le agregó. Y tenemos desde ofertas de 35 kilos de nitrógeno hasta más de 150 según los tratamientos, y una curva de acumulación de materia seca que muestra la importante respuesta. De 3.500 kilos de materia seca se pasa a más de 6.000 kilos de materia seca en respuesta, digamos, a esa disponibilidad de nitrógeno, digamos, aspecto que, bueno, respuesta que fue comprobada en varios de los sitios que evaluó Álvaro. Hay mucha información sobre esto, está disponible, después la charlamos, ¿no? Además de agregar fertilizantes en algunos ambientes o en algunos sistemas de producción, estamos utilizando los efluentes de tambo. Al efluente de tambo se le hace un análisis, un perfil nutricional de ese efluente, y en función del cultivo se hace un equivalente. Es decir, si queremos aplicar 30 kilos de nitrógeno o 40 kilos de nitrógeno a un cereal de invierno, en función de la concentración de nitrógeno de ese efluente, calculamos los litros o milímetros de agua que tenemos que aplicar por hectárea para poder alcanzar esa oferta de nutrientes. Lo que ven aquí ustedes es un testigo sin aportes, con 30 kilos de nitrógeno de urea, 60 kilos de nitrógeno de urea, y un equivalente de efluente a 30 kilos de nitrógeno. Fíjense en las respuestas, qué interesante también en lo que es la producción de biomasa, hacia macollaje, hacia el secado del cultivo de cobertura, de 3.000 kilos de materia seca, hemos pasado a más de 6.000, digamos, aprovechando los mismos recursos de radiación, de tiempo e incluso de agua, con eficiencias de agua por milímetro de 23 kilos de materia seca a más de 47 kilos de materia seca. Es muy importante entonces, si existe un tambo, por ejemplo, si tenemos oportunidad de reutilizar, ¿no es cierto?, de los corrales en un feedlot o de los efluentes de tambo, los nutrientes los tenemos dentro del campo. Entonces es muy importante por ahí combinar la inclusión de un cultivo de cobertura con la redistribución de nutrientes,
indudablemente esto va a mejorar muchísimo las condiciones de suelo en general y pueden beneficiar, digamos, lo que es los cultivos sucesores. Este es un trabajo que también estamos realizando. Aquí simplemente lo que estamos mostrando también es la materia seca y en azul ustedes tienen la respuesta al agregado de nada, 0, 40 u 80 kilos de nitrógeno, la respuesta a biomasa, pero sin aporte de fósforo, en un suelo con bajo contenido de fósforo, y en rojo, aquí violeta rojo, la misma respuesta a nitrógeno, pero cuando hemos incorporado 20 kilos de fósforo por hectárea. Nuevamente, igual que con los cultivos de renta, aquellos ambientes donde hay interacción de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno-fósforo, esto es clave también tenerlo en cuenta al momento de hacer un cultivo de cobertura, porque podemos estar, como en el caso de 0, aquí, teniendo una producción baja de cultivo de cobertura, gastando agua, no siendo eficiente en la captura de carbono, no somos eficientes en la competencia con las malezas, el cultivo de cobertura está, pero por las limitaciones nutricionales no cumple con los objetivos para los cuales pensamos incluirlo en la rotación. Aquí ya estamos combinando el tercer factor, que es momento de secado, aquí abajo, julio, agosto y septiembre, y en cada momento de secado la alternativa de no fertilizado y fertilizado. ¿Por qué? Y aquí la materia seca. ¿Por qué pusimos este gráfico? Porque fíjense en ustedes lo que decíamos recién, cómo la fertilización no solamente aumenta, ¿no es cierto?, la producción de biomasa respecto del testigo, sino que yo puedo 30 días antes con fertilización tener la misma biomasa que tendría si dejo 30 días, vegetar 30 días más sin fertilizar. O sea, hacia fines de julio yo puedo tener fertilizando la misma biomasa que tendría sin fertilizar hacia fines de agosto. Y hacia fines de agosto puedo tener la misma biomasa, 4.000 kilos de materia seca, que tendría si no fertilizo hacia fines de septiembre, también 4.000 kilos de materia seca. Es decir, que estoy ganando 30, 40 días anticipando, digamos, la producción de la misma biomasa, pero 30, 40 días antes, lo que cual yo podría anticipar el secado, habiendo logrado la biomasa, y prolongar el barbecho 30, 40 días más para poder recargar el perfil, que sería clave en algunas situaciones. Además de manejar una relación carbono-nitrógeno un poco más baja de los cereales de invierno, que me permitiría que me devuelva los nutrientes antes, sobre todo cuando el cultivo sucesor lo está requiriendo. Bueno, aquí simplemente es en días, desde la siembra a los 76 días, la producción de biomasa de un testigo y de un fertilizado. A los 162 días y a los 197 días. Lo que yo le decía, 197 días estuvo vegetando este cereal de invierno para producir 2.000 kilos de materia seca. Cuando, ¿no es cierto?, con fertilización, ya a los 162 días teníamos más de 4.000 kilos de materia seca. Es decir, lo dejamos consumiendo, consumiendo agua, recursos del sistema, sin generar carbono, sin producir materia seca, por una limitación nutricional o aportamos los nutrientes. Eso tenemos que tenerlo muy claro al momento, si vamos a hacer un cultivo de cobertura, en qué condiciones lo estamos haciendo. Como cualquier cultivo de renta, lo mismo el cultivo de cobertura. Aquí están los distintos momentos de secado, simplemente para que ustedes lo observen, digamos, los ensayos hechos en campo. Muchas veces cuando elaboramos una estrategia, no se hace inmediatamente o ese año a una escala comercial, sino lo que hacemos es ajustar la tecnología en el mismo campo de productor a través de franjas para tomarle un poco el pulso al cultivo de cobertura, a la estrategia de manejo y después sí llevarlo con más seguridad, más tranquilidad, manejando los costos a una escala de lote ya comercial. Aquí simplemente mostrarles 3 momentos de secado. Lo que tienen ustedes aquí es toda una secuencia, digamos, cronológica de distintas actividades, desde la siembra del cultivo de cobertura, acá están las precipitaciones, siembra del cultivo de cobertura, secado 1, secado 2, secado 3 y siembra del cultivo estival. Simplemente para mostrarles cómo estamos trabajando, cómo estamos midiendo los milímetros que aportan la lluvia, los milímetros que van utilizando cada estrategia de secado y cómo esto después incide en cuánta agua tengo al momento de sembrar los cultivos sucesores, cuánta agua, cuánto nitrógeno, ¿no es cierto? En una de las tesis hemos evaluado, por ejemplo, el rendimiento del cultivo
de la producción de materia seca de centeno, testigo 1, secado 2, secado 3, tratamiento 1, 2 y 3, son distintas fechas de secado, y cómo en función de la fecha de secado aumenta la captura de carbono por el cultivo de cobertura. Es decir, prolongo la fecha de secado, tengo más materia seca en el cultivo de cobertura. Pero fíjense en el rendimiento de maíz. Hasta el secado de fines de agosto, en este caso, principio de septiembre, no incido, al menos negativamente, sobre el rendimiento de maíz. Pero cuando ya me paso hacia fines de septiembre, principio de octubre, para un maíz, ¿no es cierto? Fíjense en cómo el rendimiento de maíz ya se viene abajo. Bueno, esto es lo que yo les decía. Es muy común, digamos, que los colegas, los productores nos llamen, hice cultivo de cobertura, salía maíz, y no veo respuesta del cultivo de maíz, más en algunos casos noto que el rendimiento fue menor, a pesar de haber hecho cultivo de cobertura. Bueno, es por esto, porque nos estamos excediendo. En general, uno de los problemas que estamos teniendo cuando introducimos cultivo de cobertura es prolongar demasiado, no adecuadamente, el momento de secado del cultivo de cobertura, y esto está incidiendo no solamente en que después yo repongo nitrógeno, es decir, hay otros nutrientes también que están secuestrados en la biomasa y que posiblemente no los vea el maíz en la biomasa del cultivo de cobertura, sino también en el agua. Agua y nutrientes que pueden quedar secuestrados y que inmovilizados y no forman parte del aporte de nutrientes del cultivo sucesor. Cuidado con este tema. Hay que ajustar muy bien este tema porque es clave en el resultado que vamos a tener de acuerdo al objetivo que nos planteamos. Bueno, y para ir redondeando un poco la presentación, aquí también tenemos la siembra de cultivo cobertura, la biomasa aérea producida, a los 117 días, cuando decidí secar una parte del cultivo cobertura, y esos residuos, una vez que los sequé, van a ir, ¿no es cierto?, desintegrándose, se van a ir perdiendo del suelo, aportando nutrientes al cultivo sucesor. Demoro una parte y no lo seco a los 117, lo seco a los 148, acumula más materia seca, pero los residuos, digamos, fíjense, a igual fecha, los nutrientes contenidos en estos residuos van a estar más tiempo en biomasa del cultivo de cobertura y no van a llegar al suelo. Si demoro más el momento de secado, hasta los 177 días, acumulo mucha más materia seca, estoy arriba de 8.000 kilos, cuando aquí lo estaba secando a 5.000 kilos, pero la inmovilización de nutrientes es muy importante y seguramente le estoy pegando, entre comillas, al cultivo sucesor. La pregunta es, necesitaba, si acá llegué a los 148 días, seguía 5.000 kilos de materia seca, ¿necesitaba dejar más este cultivo de cobertura para tener 8.000 kilos de materia seca? Si ya tenía una buena captura de carbono a los 148 días, ¿por qué lo dejé hasta los 177? Me descuidé, lo dejé porque llovía, o sea, ¿por qué demoré esta decisión si ya había logrado una buena biomasa? Incluso aquí, a los 130 días ya tenemos más de 4.000 kilos de materia seca. Entonces, ¿cuál es la biomasa objetivo? ¿Cuándo la logro y por qué normalmente estoy demorando la decisión de secar ese cultivo de cobertura y me estoy metiendo, invadiendo los recursos que va a necesitar el cultivo sucesor? Es muy importante hacerse esa pregunta. Acá tenemos también el carbono, por un lado, y el nitrógeno contenido en biomasa, cuando seco en el momento 1, fines de julio, principio de agosto, fines de agosto, principio de septiembre, fines de septiembre, principios de octubre. Cómo aumenta el contenido de carbono del cultivo de cobertura y cómo aumenta también el contenido de nitrógeno contenido de ese cultivo de cobertura. Pero cuando se acercan el carbono con el nitrógeno, cuando se van acercando, quiere decir que la relación carbono-nitrógeno es más alta. O sea que aquí estoy secando un material que posiblemente incida más sobre la inmovilización. Y aquí estoy secando un material que posiblemente pase más rápido a mineralización. Bien, acá lo que simplemente es otro ensayo, después lo vamos a charlar posiblemente en las preguntas, donde sequé fines de julio, agosto, septiembre, y fíjense en el rendimiento de maíz sobre 3 momentos de secado del cultivo de cobertura. Nuevamente otro ensayo, 8 de julio, 8 de agosto, 8 de septiembre, otro ensayo que muestra distinto, que está mostrando, digamos, cómo podemos afectar negativamente el rendimiento del cultivo sucesor. Bueno, finalmente quedan dos transparencias para terminar. Entonces yo tengo
por ejemplo, una secuencia maíz-soja. De soja salgo a maíz. Tengo esta cobertura, tengo riesgo de erosión, ¿no es cierto? Se me van, si el suelo es arenoso o llueve, la zona es húmeda, se me van a lavar los nutrientes en un barbecho de 6-7 meses entre esta soja y este maíz. Puedo tener compactación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no tengo problemas, si quiero generar algo de cobertura para capturar los nutrientes móviles que no se me lixivien y generar algo de cobertura, bajar la temperatura y pegarle un poco a la maleza, puedo hacer un cultivo de cobertura, ¿no es cierto?, de secado temprano. Más o menos unos 2.500, 3.000 kilos de materia seca, lo seco temprano, en este caso fines de julio, y este residuo que me permite sembrar el maíz con una eficiencia de almacenaje de agua mayor, bajas temperaturas, ¿no es cierto?, controlar un poco las malezas, administrar los nutrientes, va a desaparecer rápido, porque tiene una baja relación carbono-nitrógeno. Pero si mi objetivo no era ese, administrar nutrientes, temperatura, agua, era mejorar el encostramiento superficial y mejorar algo de la condición física, esto no me sirve porque desaparece rápido este cultivo de cobertura. Entonces tengo que irme a secados ya más tarde. Prolongo hacia fines de agosto. Entonces, levanto la relación carbono-nitrógeno, este cultivo de cobertura va a permanecer más tiempo, se va a prolongar su permanencia en el tiempo y va a mejorar de alguna manera posiblemente los efectos sobre algunas propiedades físicas, sobre todo superficiales. Si mi problema es que tengo la napa cerca, esa napa tiene algo de sales, hay ascenso capilar y tengo riesgo de salinización, indudablemente que voy a prolongar más todavía el secado hacia fines de septiembre. El agua no me limita, me preocupa, digamos, el exceso hídrico, la transitabilidad, la posible salinización, lo dejo. Entonces ustedes ven cómo, dependiendo del objetivo por el cual decido incluir un cultivo de cobertura en este lote, hay 3 momentos de secado y los 3 momentos son adecuados para resolver distintas problemáticas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo importante que tenemos en cuenta. No secamos ni temprano, ni intermedio, ni tarde. Depende para qué lo queremos al cultivo de cobertura. Cada uno de esos momentos de secado será el más adecuado. Y aquí lo tengo, un poco lo hemos resumido, los problemas que mencionamos recién. Si mi problema es la falta de cobertura y se me puede volar el campo, y con digamos, un cultivo de cobertura de 3.000 kilos de materia seca, listo, ya está, cubro este suelo, lo protejo, ¿no es cierto?, y cumplí el objetivo. Si mi problema es el encostramiento, ven, esto es Santiago del Estero, esto es Córdoba, esto es Santiago del Estero, ven aquí, este es Santiago del Estero, encostramiento sobre el residuo de soja que va a maíz, posiblemente tendría que haber incluido un cultivo de cobertura, pero no de secado tan temprano como lo puede hacer acá, sino un secado un poco más tardío, para que levante relación carbono-nitrógeno y se quede. Si mi problema ya es algo de compactación o exceso hídrico, fíjense en exceso hídrico, ya tengo la napa ahí cerca, tengo sales que me están amenazando, y bien inicia el barbecho, y bueno, posiblemente dependiendo de cómo transcurra el barbecho, prolongue el momento de secado para evitar que esto, con las lluvias posteriores durante el barbecho, se conecte con la superficie y se me salinice el suelo. Entonces, por eso en este segundo simposio, más allá de discutir, digamos, si es o no adecuado incluir un cultivo de cobertura, de acuerdo a los distintos objetivos, lo que pensamos que tenemos que avanzar sobre la tecnología, sobre cómo armar estrategias en función de determinados objetivos de cultivo de cobertura, teniendo en cuenta, como dijimos recién, la especie, el cultivar dentro de la especie, el momento de secado y el aporte de nutrientes para hacer más eficiente el uso de los recursos y alcanzar el objetivo propuesto por un cultivo de cobertura. Bueno, muchas gracias, seguramente nos vamos a ver en las preguntas y bueno, estamos disponibles para cualquier consulta. Esto simplemente es el tema de pastoreo o no pastoreo, que es un tema que recién es incipiente. Estamos viendo si lo consideramos, cómo lo consideramos, cómo manejamos, digamos, el posible uso de forraje para algunos objetivos, digamos, de cultivo de cobertura, cuánto comemos, con qué intensidad, con qué carga animal. Bueno, esto se está trabajando en Naredo, la experimental de Naredo, estamos haciendo algo aquí también en La Pampa, pero, digamos, es un tema en el cual estamos generando información sobre qué atributos, digamos, del suelo afectamos si pastoreamos o no un cultivo de cobertura, qué beneficios, si los objetivos se alcanzan o no se alcanzan por el hecho de pastorear. Estamos trabajando en el tema. Bueno, muchas gracias y nos vemos en las preguntas.